La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que te hablaremos de historia como te habría gustado que lo hicieran en el colegio. Yo soy Juanse, recuerda que me pueden encontrar en Twitter como Cráneo Barbado y en Instagram como Calavera Barbada. También estamos en todas las redes sociales como Historia Histérica, YouTube, Instagram, Facebook. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y compartan este podcast si les gusta. Realmente nos ayuda un montón. Estamos aquí otro fin de semana nuevamente con Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo va todo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo van? Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí con un frío que no te imaginas. Bogotá está helada, helada, pero helada. Agosto siempre es así. Se encuentran los vientos del norte Los con los famosos del sur vientos y de bueno. agosto. Ujú. Entonces, bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Histérica. Hoy vamos a hablar, a ver, ¿cómo le hago la descripción a este personaje? A ver, primero tiene una canción, es una canción que se volvió viral, no famosa porque ya era famosa, pero se volvió muy viral, digamos que en estos últimos 3 meses. Vamos a ver si lo adivinas, Juanse. Es un personaje ruso, Ruso. hizo parte de, Stalin, no. digamos que no estuvo, o sea, no tuvo un linaje de sangre con la dinastía, perdónenme, Romanov, pero sí ¡Ah! Ya tuvo sé, que ya ver sé, ya sé, bastante. ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Bien, a ver, Rasputin. yeah, Yeah. Rasputin. Yo sabía que con esta pista ya ibas a adivinar, No, pero fue pero yo dije ya, cuando dijiste Romanov. O sea, si me dices sí, ruso, sí, sí, sí. me estaba yendo por el lado de Stalin y yo, pero Stalin no tiene canción. Dice ruso, canción. Y, Romanov. ¡Ah! Rasputin de una. Rasputin, Rasputin, chan, chan, chan. Esa canción, por si no lo saben, sí se volvió viral en los últimos 3 meses. En Sin TikTok. embargo, esa canción, pues, TikTok, sí. Sin embargo, esa canción en los años 70, Juanse, si no estoy mal, 60, Creo que 70, sí, en la época fue disco. número uno, fue número uno a nivel mundial. Digamos que esa canción es la prueba de que la música también enseña, porque literalmente cuenta la vida y la personalidad de Rasputin en 5 minutos. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese personaje. Juanse, ¿tú qué sabes de él? Rasputin. Rasputin, según tengo entendido, fue una persona encargada de acompañar todo el tema de la familia Romanov y era algo así como el mago, el consejero, el guía espiritual, el sacerdote y el amante de la familia Romanov. Tengo entendido que por ahí se hablaba mucho el, de Rasputin. No utilizo la palabra Ujú, porque nos puede dar el video. Pero ok. supuestamente el tipo tenía, Era bien dotado. era bien dotado, tenía un talante. Y lo Sí. que sí tengo muy presente es la muerte de Rasputín, porque la muerte de Rasputín fue algo absurdo y supuestamente al man no lo podían matar y al man hicieron absolutamente todo para matarlo y realmente al man lo mataron como 3 veces si no estoy mal. Se lo intentaron matar, pero bueno, ya la tercera es la vencida, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Digamos que Rasputin era conocido con el apodo del monje loco.
de monje no tenía nada, porque efectivamente él participaba en muchas orgías, ¿sí? Y se acostó con buena parte de la nobleza rusa. Y bueno, era una de las figuras más enigmáticas de esa Rusia antigua y de la Rusia incluso moderna. Hablar de Rasputín es hablar de la mano derecha de los zares, o bueno, del zar y de la familia Romanov. Con, con la familia Romanov nos pasa igual que con estos hitos históricos como la Segunda o la Tercera Guerra Mundial, iba a decir, o la Primera Guerra Mundial. No sé, adelante. Conocemos un contexto, hay unas personas importantes, ¿sí? Pero se nos olvidan que debajo de esas personas también hay otras que marcaron incluso más la historia que los protagonistas. Y uno de esos es Rasputín. A este señor se le conocía como un monje visionario, sanador místico, brujo, tenía otros calificativos que al día de hoy pues se podrían decir que sí, que no, no sé. Bueno, ya eso lo vamos a ir mirando a lo largo del capítulo, pero básicamente su participación en la familia o ser la mano derecha del zar contribuyó también a la caída de los zares. ¿Por qué? Hay muchas creencias con respecto a este señor. Y obviamente vamos a comenzar a mirarlas cada una y sobre todo a las predicciones que él daba. Dime. Aquí antes de seguir, quiero hacer una salvedad y es definir lo que era un zar. Porque Mm, digamos que es un concepto que hoy día no se utiliza, pero que anteriormente era demasiado utilizado. Entonces, si nos vamos para el antiguo Japón, en Japón teníamos los emperadores e inclusive en los 90 hubo una película muy famosa que se llamaba El último emperador, que era un emperador bastante niño. Los zares eran el equivalente a esa figura o a esa representación dentro de la jerarquía del gobierno ruso. Es decir, los zares y las zarinas, porque también habían zarinas, eran los emperadores de Rusia, eran como todos los soberanos. Y recuerden que no somos historiadores, entonces sigo una burrada, perdón, pero hasta donde me acuerdo, la caída de los zares se provoca por la revolución bolchevique, que fue una revolución que pasó después de el asesinato de Rasputín. Segundo disclaimer, exactamente. si este man hubiera sido mujer, no hubiera hecho la mitad de lo que hizo, porque lo hubieran quemado, porque le hubieran dicho que era una bruja, y aquí vemos mucho esa figura, tanto con él, o sea, se ve muy marcado con él como con Nostradamus, que Sí, oye, sí. brujos, eran brujos, Ujú. pero por ser hombres y estar del lado de la corona o del lado de los reyes o del lado de los mandatarios, podían hacer sus prácticas de brujería, entre comillas, sin que les pasara absolutamente nada. Teniendo en cuenta Es algo más, más, ser apoyados. eran apoyados, exacto, y algo mucho más grave. Hasta donde me acuerdo, Nostradamus estuvo en la época de la Inquisición, o sea, ese fue el periodo en el que Nostradamus se movía. Entonces, al mismo Ujú. tiempo que quemaban mujeres y quemaban brujas, apoyaban a Nostradamus. Me parece muy loco, pero bueno, ya, ese era mi disclaimer antes de empezar a hablar para que tengamos como un contexto de qué es un zar y por qué Rasputín es tan importante dentro de sus vínculos sociales y gubernamentales. Ok, bueno, hay varias creencias de Rasputín, por ejemplo, una de esas es que se dice que él supuestamente predijo su muerte, predijo también la llegada del comunismo, la caída de la iglesia en Rusia. Digamos que aquí, bueno, aquí hay una, aquí podemos estudiarlo porque Rusia todavía es un país ultra conservador. E incluso este señor se dice que predijo la contaminación que estamos viviendo hoy en día y la fecundación in vitro. Okay. También se cuenta como una leyenda inmune al cianuro. ¿Por qué? Porque a él lo intentaron asesinar con cianuro en grandes cantidades y el tipo lo que hizo que mientras literal se tomaba el cianuro se puso a cantar. Así. Entonces, o sea, ¿cuáles son los rumores que son verdad y que son mentiras? Y sobre todo sobre la longitud también de Amigo. ¿sí? De su amigo. Primero que todo, voy a comenzar con este dato y es que el cuerpo
de, de Rasputín está en un museo erótico de Rusia. ¿El cuerpo o el miembro? El cuerpo y el miembro, querido. Ambos. Wow, Ambos. ok. Ambos, sí, señor. Está obviamente con formol y están expuestos en uno de estos museos. Supuestamente, ¿sí? Ahora bien, el ser humano no es capaz de ver más allá de lo que hay en sus ojos, ¿sí? Entre esos me incluyo yo. Si yo algo no lo veo, no creo. Voy a ser sincera, ¿sí? Pero cuando hablamos de creencias mediante la fe y de que la fe mueve montañas y, por ejemplo, no sé, curar la enfermedad de alguien a través de rezos y que esa curación, entre comillas, se dé. ¿Tú qué pensarías, Juan? Permítanme, prende un momentito la luz. No me pongas en ese compromiso que... No, pongámoslo en el caso hipotético, Pero de es que que tú veas que a alguien literal le curan la enfermedad a punta de rezos. a punta de rezos es imposible curar a alguien. En el caso hipotético, de que lo veas. Pues lo primero que yo pensaría es que algo más hizo, que no solamente fue con ponerle las manos encima, porque Ujú. eso me suena como a iglesia brasileña que aparece en un canal diciendo, oh, que el Señor te bendiga. O sea, no el músculo del ano de alguien. No sé si has visto ese video. No. Bueno, sí. Te lo voy a pasar. A ver, el personaje de Rasputin es complejo, puesto que se podría decir que toca los dos puntas, ¿no? Una, la parte católica, toda esa parte creyente, toda esa línea, y también tenemos la otra parte que es un poco más libertina. Me refiero en cuanto al tema del sexo, en cuanto a compartir ciertas virtudes con ciertas personas también. Vemos que Rasputin fascinaba porque él era al mismo tiempo un monje místico, ¿sí? Él abrazaba lo que era la religión, claro está. Se dice que hacía curaciones milagrosas y era también una persona bastante empática. De hecho, se dice que Rasputin fue uno de los personajes más amados en Rusia, pero al mismo tiempo más odiados alrededor del país, porque precisamente era la mano derecha del zar y también muchas personas de las grandes élites no querían a Rasputin. Entonces había una confrontación. Vamos a descubrir todo lo que tiene que ver con él, toda su parte misteriosa, sus profecías más interesantes también. Entonces, pues bienvenidos a este nuevo capítulo de Historia Histérica. Ah, esa introducción mía. Aquí también hay que hacer como un par de aclaraciones, pues un par de comentarios adicionales, y es el tipo, si ustedes ven la foto, aquí va a aparecer una fotico aproximadamente, Daba miedo. Rasputín era una persona que tenía el cabello largo, tenía barba, tenía un pelo negro, y él lo hacía justamente para parecerse a Jesús. Entonces él en su cabeza tenía como muy marcado esa relación con la Iglesia Católica, con la Iglesia Cristiana, sabiendo que era la única forma en la cual él iba a poder hacer como esa cercanía con la corona, con los zares. Y pues este man no hubiera sido nada sin la zarina, es así de sencillo. O sea, la zarina fue la que lo apoyó y la que le dio como esa entrada al palacio y todas las cosas según lo que yo he leído. Sí, fue ella. Fue ella porque una amiga de la zarina le dijo que él tenía la cura para poder salvar a su hijo de bueno, curarle la hemofilia. La hemofilia, sí señora. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando un poco de este personaje. Él nació en 1869 y falleció el 30 de diciembre de 1916 a los 47 años de edad. Realmente falleció muy, muy joven, ¿sí? Y Sí. se cree que Rasputín era un apodo que significaba disoluto. Cuando él se hizo famoso, sus enemigos lo apodaron el monje loco.
más que una descripción de lo que era, digamos que se puede decir que le hacía bastante referencia a lo que él practicaba, ¿sí? A toda esa parte mística, a toda esa parte de creencias. Este señor vivió sus primeros años en Siberia, donde nació. El pueblo se llama, voy a tratar de decirlo, Pokrovskoye. Es más, si tú miras fotos del pueblo, Juanse, si quieren búsquelo en Google, el pueblo parece que se hubiese quedado literal en la historia. O sea, todavía las chocitas, las casitas así muy humildes, pero súper, súper, súper en la historia. Entonces, de pequeño, Rasputín ya tenía ese calificativo de un niño raro y ya se le estaba incluso comenzando a considerar como una persona mística. Ese señor tenía muchos tics, era una persona bastante nerviosa, siempre tenía que tener algo en las manos o hacer algo con las manos, no se podía estar quieto. Y desde ese momento ya era conocido por sus visiones, por sus profecías. De hecho, se dice que de las primeras profecías que él hizo fue precisamente en su pueblo. Em, a ver, tengo dos historias. Una es, por ejemplo, que un vecino supuestamente había robado unos caballos y él no se había dado cuenta que había sido ese vecino. Y él de un momento a otro estaba en una fiebre altísima, se levantó de su cama y literal se subió a la espalda del vecino y dijo, él es el ladrón de los caballos, él es el ladrón de los caballos, sin ver absolutamente nada. Otra fue que de un momento a otro Rasputín comenzó a gritar por el pueblo, el reino de Dios está con nosotros, el reino de Dios está con nosotros. Y digamos que desde ese momento se dice que Rasputín empezó a tener una fuerte conexión con la parte religiosa. Con este personaje es un poco difícil saber qué es verdad y qué es mentira, ¿sí? Se Sí. dice, que cuenta la leyenda, que ayudó a gran parte también de su pueblo con todas estas profecías. En el tema, bueno, en ese entonces era muy común robar caballos, robar ganado, ¿sí? Y digamos que cuando venían personas de otras aldeas, Rasputín avisaba antes. Y Rasputín se supone que no era un niño de salir de su aldea, de su pueblo. Se dice que estas fueron las primeras visiones que él tuvo y era niño hasta ahí. Digamos que desde mi punto de vista, Juanse, puede ser coincidencia. Sí, Sí, o sea, lo que pasa es no que lo veo. el pensamiento mágico y sobre todo el pensamiento mágico de esas comunidades era muy grande. Entonces, usualmente tendían a haber magia donde Donde solamente no lo había. habían. Y pues la muestra más grande de eso es que a hoy día todavía hay lugares de Rumania donde se creen los vampiros. A hoy día, Ah, sí. a hoy, 6 de agosto, 8 de agosto, que estamos grabando este podcast, hay lugares de Rumania, aldeas de Rumania, donde entierran a los cadáveres y les ponen una piedra en la boca para que si se despierta y revive, no muerda y se le dañe toda la mandíbula y no pueda volver a vivir. A hoy día. Entonces ese pensamiento mágico de las aldeas, sobre todo de la Europa del Este, todavía permanece inclusive. No, pero no nos vayamos tan lejos. Hay gente que no sé si tiene que ver con la parte mística o paranormal, pero que todavía creen en los fantasmas. Perdón. Es que De eso ya hablaremos también en otro capítulo. hay cosas desde la ciencia que no se pueden explicar, pero asociar Sí. todo a la magia es equivalente a asociar cualquier cosa que le pase a uno en la vida a un ser superior del cual no tenemos pruebas. Pero bueno, Eso es verdad. Y se lo digo yo que yo soy muy creyente. Amo a Diosito, pero hay que ser realistas con algunas cosas también. Y también veamos el contexto. hereje. Era muy común en ese entonces robar ganado, robar caballos. Y era muy fácil, por ejemplo, no sé, ahora al día de hoy es muy fácil detectar un ladrón. Yo me imagino que en esa época era lo mismo. Sí, pero igual por algo marcan los caballos. Ah, exactamente. Entonces, si nos vamos también a una parte científica, hay muchos expertos que al día de hoy estudian el comportamiento de Rasputín y se cree que este señor tenía, más allá de poderes, un trastorno mental que le impedía también centrarse en una cosa.
No sé si a esto se refieren con trastorno de atención. Digamos que yo sufro ese trastorno y es difícil concentrarse en una cosa en específico, pero lo de este señor yo pienso que ya es algo que va más allá, ¿sí? Un trastorno de atención, entre comillas, tú lo puedes también controlar, pero incluso se dicen que este señor veía cosas. Entonces no sé si puede que sea otro trastorno, no me acuerdo cómo es que se llama ahora, pero es eso que tú ves cosas que solamente son parte de tu imaginación. Y lo mismo que escuchas, que sientes, que te habla alguien del más allá, tipo lo que Esquizofrenia. le pasaba a Juana de Arco. Es esquizofrenia. Ok. Entonces, él se hizo adulto. Cuando se hizo adulto no encontraba un trabajo estable. Digamos que pasó por ese lapso de su vida en donde cayó en la bebida, participó también en robos de caballos. Por eso digo que era una actividad delictiva común en ese entonces. Y curiosamente, las personas que eran sus compañeros en estos robos fueron echados de Siberia, pero Rasputín fue el único que no estuvo condenado en esos robos. Ahora vamos a hablar de Rasputín como monje y en las orgías. En Ok. 1887, este señor, es importante Sí, sí, destacarlo, sí, sí. sí, 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 sí. En 1887 este señor se casó con Praskovia Fiodorovna, con la que tuvo 5 hijos. Dos de estos murieron a temprana edad y pues el resto quedó vivo, quedaron vivos. Ok. Apenas 5 años después, este señor lo abandonó todo e ingresó a un monasterio. Se dice que él estaba involucrado en la muerte de un niño, pero al día de hoy también siguen estudiando esa muerte y no se ha podido comprobar nada. Y se comprobará, pues ya a estas alturas del partido. Sí, no. Ya digamos sería como para los libros de historia, pero ya hay que más se puede hacer. Poco después, pues Rasputín entra a una secta cristiana. Obviamente esta secta estaba prohibida por la Iglesia Ortodoxa y se llamaba los flagelantes, perdónenme, en donde se creía que alcanzaban la fe con el dolor. En esta iglesia organizaban orgías y Rasputín pues era uno de sus más fieles participantes, ¿sí? Ya sabemos por qué. Se dice que de ahí, de esas orgías, fue donde nació también la leyenda sexual, que afirmaba que se acostó con buena parte de la nobleza rusa y pues su excesivamente grande lo hizo famoso por todo el país. O sea, él primero se volvió famoso por ser un símbolo sexual, hablándolo así en serio. Hoy se expone, como lo dije hace un rato, en un museo erótico de Rusia, pero la historia es esta graciosa porque se dice que al morir le cortaron los atributos sexuales, una criada los cogió y tras pasar por varias nobles rusas y un anticuario, acabó sus atributos en un museo erótico. Aquí quiero hacer un aporte y es, me parece muy curioso que los flagelantes para la época de Rasputín sean una secta, pero durante los 1400 los flagelantes eran todo un movimiento católico, absolutamente católico, donde las personas iban por las calles flagelándose. Eso fue más o menos hasta el año 1400. O sea, aquí empezamos a ver también contradicciones de la misma iglesia, porque 200 siglos atrás o 400 siglos atrás avalaba ese tipo de comportamientos, pero de un momento a otro dijeron, no, es que ellos no, entonces la gente que lo siga haciendo ya no es partícipe de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Y medio sadomasoquista, medio BDSM el asunto de flagelación de orgías, no sé. Pero es que, Juanse, el ser humano siempre ha tenido muy presente esa parte sexual. Si nos vamos a esa época romana antigua, Ah, no, donde ahí, mejor dicho, eran todos con todos, o en esa Grecia antigua lo mismo. Lo que pasa es que la iglesia, y así con nombre propio, la iglesia, ve el sexo como
un pecado, como un tabú. Y de hecho, una de las frases célebres de Rasputín, voy a abrir comillas, como más grandes sean los pecados, más le satisface a Dios perdonarlos. Y esta frase la usaban en las orgías. Ídolo, no encuentro fallas en su lógica. No encuentro fallas en su lógica. Como, Ya perdóname. sabemos qué decir. O sea, Diosito se va a alegrar mucho si existe al momento de perdonar a cierto expresidente de nuestro país por todos sus pecados, maldita sea. Entonces, el pito de Es que Rasputín pasa por un montón de gente hasta que llega a una anticuaria. Y hasta que así llega a estuvo un cuántos museo, años, estuvo como 10 años así, ¿no? más o menos, sí. Hasta que su cuerpo fue embalsamado junto con su cosote, Pero es que esa es y la pues vuelta. están O expuestos en sea, un el museo. man muere. Ahorita no sé si vayas a hablar de pronto de la muerte de Rasputín, que me parece una locura lo que está escrito. Pero entonces el man se muere, le cortan el pito, antes que nada, y ese pito empieza a rotar de mano en mano como si fuera un dildo de la época. Ujú. Y entonces el cuerpo de Rasputín lo embalsaman, pero el pito sigue dando vueltas de mano en mano como si fuera un O dildo de sea, la época. o sea, yo me río, pero me lo imagino y es asqueroso. No, pero yo tengo otra teoría con respecto al pito. Te Que se la cuento. santificaban por dentro, ¿o qué? No me No, 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 o sea, es porque hay algo que dice que realmente eso no es lo que dicen ser. Pero bueno, continúa, perdón por meterme. Es que Rasputin es ídolo. Sí, sí, total. Digamos que bueno, todo cambió cuando un ermitaño lo ayudó a dejar la bebida y a no comer carne. O sea, este señor se volvió vegetariano. Rasputín regresó a la casa totalmente transformado, siendo un monje místico y obviamente se convirtió en el principal consejero del zar de Rusia. Ahora bien, los dotes de sanador de Rasputín se expandieron a lo largo y ancho de toda Rusia, ¿sí? Esta información le llegó a la zarina Alejandra de Rusia en 1905. Ella lo llamó, bueno, llegó precisamente porque una amiga de ella le había comentado de Rasputín, ¿sí? Para aclarar ahí. Entonces, ella lo llamó a la corte para que ayudara a su hijo heredero al trono, Alexei Nikolai. Juanse, tú eres Eh, creo que se eh, dice Alexei sí, Nikolayevich. Bueno, y sí, este niño pues padecía de hemofilia. Entonces se empezó también a creer y a acrecentar ese rumor de que más allá de una ayuda, pues Rasputin y Lazar tenían lo suyo, ¿sí? Eran amantes, practicaban la danza horizontal. practicaban las orgías. Rasputín asombró a todos cuando temporalmente curó al hijo del azar con métodos que nadie podía explicar, mediante una especie de hipnosis. Este señor primero se convirtió en el médico personal de todos los zares, bueno, de la familia zar, perdónenme, y obviamente cautivó pues también a la zarina. Su influencia fue tan grande o era tan grande que se dice que todas las decisiones que tomaba el zar Nicolás II eran primero revisadas por Rasputín. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial sus enemigos lo acusaron de ser un espía alemán e influir en la zarina, de ascendencia alemana, lo que contribuyó, o bueno, ayudó precisamente a la caída del régimen zarista en Rusia. Sí, acá es importante hablar de eso y es, uno piensa en Rasputín y siente que es un periodo muy lejano. Y sí, pues, claramente es Ujú. lejano porque fue hace más de 100 años. Pero Pero, eh, Rasputín estuvo en medio de la Primera Guerra Mundial. Porque la Primera Guerra Mundial fue entre el 14 y el 16, 1900. ujú, O el 14 y el 18, no lo recuerdo bien. más o menos, sí. Y Rasputín muere en 1916. Entonces vemos que efectivamente es un personaje lejano, pero al mismo tiempo no.
Es contemporáneo, por así decirlo. Exactamente, sí. Vamos a hablar entonces de un asesinato de película, así lo llamo yo, y de hecho así lo han titulado los medios históricos, porque como es lógico, pues lo que les decía hace un rato, habían muchos condes, muchos duques y gente de por sí de la alta realeza de Rusia que no le gustaba que perdón, un místico totalmente desconocido de un pueblo que nadie conocía en ese entonces llegase y tuviese mucha influencia en el zar y en la zarina. Un analfabeta total. El tipo era analfabeta realmente. Ujú. Digamos que se puede decir que la única educación que tuvo fue como monje. Sí, pero el tipo realmente, hasta donde yo tengo entendido, él no sabía leer ni escribir, o sea, él era Ujú. analfabeta. Que tenía Eso sí muchos es verdad. conocimientos de herbolaria, muchos conocimientos místicos y demás, capaz que sí, pero era analfabeta en el sentido de que no sabía ni leer ni escribir. Ni escribir. Eso es verdad. Entonces, bueno, el príncipe Félix Yusupov, con ayuda de varios miembros de la nobleza rusa, organizaron su asesinato. Se dice que investigaciones que se hicieron más o menos en el 2016, arrojó que el servicio secreto británico también estuvo implicado en la muerte de este señor. Bueno, Ay, perdón, en la lo muerte no, estoy... en el casi asesinato, no, no porque todavía no lo mataron, en el casi Una asesinato locura. de Rasputín, ¿sí? A Rasputín lo llamaron al palacio de Yusupov con la excusa de que su esposa Irina quería conocerle. Entonces Rasputín se presentó y fue atendido en un sótano mientras esperaba la llegada de la princesa. En el sótano, pues a él le sirvieron toda clase de postres, vinos, ¿sí? Pero resulta que estos postres y estos vinos estaban envenenados con cianuro. Y Muchos cianuro, números. pues y muchísimo cianuro, se iba a decir, o sea, en gran cantidad. De hecho, en el Museo de San Petersburgo hay una recreación de la escena, ¿sí? Si pueden ir a San Petersburgo, bueno, lo ven en imágenes de Google, hay una recreación. Pese a que todos estos postrecitos, pancitos, vinos, podían matar a un elefante con la cantidad de cianuro que tenía, Rasputin no se inmutó. Se cuenta que, bueno, el príncipe Yusupov escribió un libro, él escribió su propio libro, ¿sí? Y ahí cuenta que prácticamente habían dos vasos de vino llenos de cianuro y lejos de Rasputin sentirse mal, el tipo lo que hizo fue que se los tomó, cogió una guitarra y comenzó a cantar. ¿Cuál fue la reacción del príncipe? Pues nada, el príncipe, yo creo que todos tendríamos esa reacción, salir nerviosos de esa sala, pensando obviamente que Rasputín era inmortal. El tipo salió, o sea, salió volado de esa sala con esa creencia. ¿Qué pasó con el cianuro? Pues que posiblemente estaba en mal estado, o el azúcar de los postres, disminuyó el efecto, lo mismo con el vino. Se Ok, dice que otras versiones dicen que el propio Rasputín llevaba su antídoto, ok, ¿sí? Y que eso lo había vuelto inmune, porque él había tomado ese pequeño antídoto sí, durante toda su vida. sí, eso sí lo he leído. Pero lo que sigue en adelante tampoco tiene explicación. Eso, o sea, eso les decimos que es un personaje mítico, ¿sí? Es un personaje que uno dice es bueno y es malo. O sea, es un personaje mítico, Es un Rasputin, ¿sí? personaje peculiar, sí. Listo. Entonces, Sí. cianuro, Otro de los postres, come. conspiradores, ay, otro de los conspiradores, este nombre sí está imposible de decir, voy a tratar de decirlo bien. Purichevsky convenció al príncipe para que le disparase por la espalda. Y así lo hizo, efectivamente le disparó varias veces, supuestamente en el corazón, ¿sí? Cuando se acercó a comprobar si había muerto, Rasputin se abalanzó sobre él y lo maldijo. Purichevsky lo acribilló a balazos, pero Rasputin no caía, o sea, de manera inmortal. Salió huyendo hasta que otro disparo lo alcanzó en el hombro. Después lo remataron con un tiro en la cabeza, lo ataron con cadenas, lo tiraron al río Neva, donde apareció días después congelado. Y bueno, hay una fotografía de hecho rusa del cuerpo de él
recién sacado del río, donde estaba literalmente como en una posición así, no sé, como con las piernas como recogidas como en una posición así. Esa fotografía la pueden encontrar en Google. No es nada La ponemos acá, como... no es una foto muy agradable. No, no la vamos a poner porque no No, es no, una no, foto muy no, agradable. no es una foto Estaba agresiva, congelado igual. sobre una mesa y está boca arriba como si pareciera una Sí, cucaracha muerta. como así, como Así, así. exacto. Es Pero como, no, pues no se ve si nos sangre están ni nada. escuchando por Spotify, pueden buscar la foto, porque esa sí no la vamos a poner acá. Pero, Ujú. ¿vas a decir algo más? Sí. Ok. La autopsia de Rasputin concluyó que no había muerto por el mismo cianuro ni por las balas. Había muerto ahogado por el río. O sea, el 30 de diciembre de 1916. O sea, O sea, ni lo uno ni lo otro, no. eso es lo loco. Al tipo le dan cianuro, le dispara con una Bowie, le meten 5, 6, 7 disparos, lo tiran al río y en últimas muere es ahogado por las cadenas que le pusieron. Desde muchos puntos de vista es bastante particular y bastante curioso que esa sea la forma en la cual él muere. Bueno, puede ser también por la presión del frío, ¿no? Del mismo río. Pues ¿por qué? Por la presión del frío fue que no le entraban las balas, ni le hacía efecto el cianuro, ni... No, que murió por el Entonces frío tan él murió berraco que ahogado dio. porque lo tiraron al río y por las Sí. cadenas, y ahí sí no tenían absolutamente nada que hacer. Pero es demasiado loco la historia de este man. Rasputín fue enterrado junto al palacio, pero unos años después lo desenterraron y se dice que quemaron su cadáver en el bosque. Hay algunas fuentes que dicen que se quemaron, hay otras que dicen que de verdad está embalsamado junto con su miembro. Lo que sí se sabe y está comprobado es que su miembro sí está embalsamado. No, señora. Ahí discrepo fuertemente. ¿Por qué? What? ¿Por qué? Bueno, no sé si vayas a contar algo más y si quieres termina y yo cuento lo que yo tengo entendido con respecto al famoso miembro de Don Raspu. Listo. Entonces, bueno, ¿por qué fascinaba tanto Rasputín? Pues es que es obvio, o sea, era un personaje místico, además para la época en donde no había desarrollo, mucho desarrollo tecnológico, ¿sí? Y pues se le conocía como un brujo, como un sanador, como un vidente, además de que Rasputín tenía ese enorme carisma que permitía llegar fácilmente a las personas y era una persona también muy elocuente. Han habido muchos documentales de ese señor, incluso se dice ¿no? Que históricamente este señor estuvo en algunas tribus de Brasil, no se sabe qué tan cierto sea eso, y que él le echó una maldición a estas tribus. O sea, ¿Sí? Y está en una isla con Tupac y con Michael Jackson. la leyenda de la Gran Muralla China, sí, la construcción dice que también se debe a una mentira del brujo, bueno, él dijo eso, ¿no? Del brujo Lu Sheng, el emperador Qin Shi Huang le encargó la imposible misión de buscar una forma de alcanzar la inmortalidad porque quería gobernar China eternamente. Tras pasar años sin conseguir el resultado, el brujo Lu Sheng extendió el rumor de que el emperador sería aniquilado por las tribus del norte para desviar la atención. Ok. ¿Qué tiene que ver esto? Que básicamente toda la historia, en toda la historia, perdón, han habido lo que son personas místicas, se podría decir así, que se le atribuye a Rasputín, que muchas de las cosas que han pasado, que están pasando al día de hoy, él las predijo hace 100 años. Una de esas, pues, es el calentamiento global, por ejemplo, ¿sí? Rasputin tenía una característica física muy definida y era sus ojos. De hecho, si buscan fotos de Rasputin, los ojos de él son como muy marcados, ¿sí? Él tenía el pelo oscuro,
sus ojos eran azules, claros, y pues esto ayudaba obviamente a reforzar más el contacto visual. Era alto, era atractivo para las mujeres, sabía actuar y sabía cómo ganarse la confianza de las personas y utilizaba frases que eran básicamente profecías. Se decía que él más que hablar, en cada frase él decía una profecía. Tenía muchísimas admiradoras, muchísimas, muchas. Por la fama de su Eh, amigo. Aparte de eso, pues porque mucha gente, bueno, muchas mujeres lo veían atractivo, de no sé cómo, o sea, yo veo las fotos y a mí me da miedo, pero yo creo que lo veían más que todo atractivo gracias a su carisma. Y bueno, de las profecías más famosas de este señor, pues Rasputín lanzó visiones a lo largo de su vida, pero pues también es imposible saber cuáles son verdad y cuáles son mentiras. Simplemente se añadieron como leyendas de él, ¿sí? Una de esas pues fue su muerte y la muerte de los zares. Se dice que un día antes de morir Rasputín pronunció la siguiente profecía a la misma zarina, abro comillas: espero una muerte violenta antes de que acabe el año. Si es a manos de la nobleza, los zares también morirán en el plazo de 2 años. Cierro comillas. Rasputín murió el 30 de diciembre de ese año y toda la familia zar, incluidos los niños, fueron asesinados 2 años después por la revolución bolchevique, terminando con el reinado de los zares en Rusia. Antes de que Rasputín también había dicho, abro comillas: cada vez que abrazo al zar y a la madre y a las muchachas y al hijo progenitor del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre brazos estrechara cadáveres. Ruego por toda la familia Romanov, porque sobre ella está calando la sombra de un largo eclipse. Cierro comillas. La caída de la iglesia rusa. Otra de las profecías más certeras es, abro comillas: la cruz será arrojada sobre la bodega, los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. Y la iglesia rusa fue perseguida y expulsada durante la Revolución Soviética en 1916. El símbolo de los soviéticos era la hoz y el martillo. Un martillo. Pero es que yo también tengo cierto recelo con las profecías, Yo también. porque ¿por qué carajo los profetas nunca dicen una profecía exacta? Porque siempre tienen que utilizar como una prosa toda rebuscada, y entonces luego a los cientos de años empiezan a decir como, ay, sí, es que Rasputín dijo eso, es que Nostradamus dijo eso, pues, o sea, Nostradamus no podía decir, en un país un avión estrellará contra dos torres, que son edificios grandes. No, él tenía que decir, y se envolverá en fuego la mañana, y al albán del anochecer se identificará que el precursor de la... Le meten como toda una retórica muy libre Una prosa. interpretación. Exacto, para mí, las profecías son No demasiado existen. libres de interpretación, porque yo las puedo acomodar según mi conveniencia y mi necesidad. No sé. Yo soy muy sincera, para mí las profecías no existen. Para mí las profecías son algo que nosotros los seres humanos ya podemos ver qué va a pasar en el futuro. O sea, para Claro. nadie era un secreto el tema de la contaminación, por ejemplo, y se dice que Rasputín anticipó el tema de la No, y, pues, contaminación. si este man era tan cercano a los zares, también tenía que ser cercano a otras personas, aparte Obvio. de los zares, o a ese círculo cercano de los zares. Y si algo nos enseñó Juego de Tronos, eh, o la Guerra de las Rosas, que es la historia real en la que está basada Juego de Tronos, es justamente eso, es justamente que siempre en esos círculos hay traición, y hay envidia, y hay celos, y hay ganas de matar a la otra persona para yo quedarme con eso. Entonces decir, no es que los Ares se van a morir, no es que sea para mí, no es que sea una predicción, Podía pasar. sí, no es que sea una predicción tan rara y tan poco factible. O sea, diferente, por ejemplo, fuera si a mí me dijera alguien en ese entonces o antes, una persona llamada Adolfo Hitler va a ser la cabeza de la Segunda Guerra Mundial y va a desatar esto. Ahí digo, uy, espere, No estaba tan lejos, barájemela más despacio. no estaba tan lejos, porque fueron 30 O sea, años, con nombre propio y todo. por eso.
sea, si a mí alguien me dice va a pasar esto, así, digo, listo, eso es una profecía y me la cumplió al pie de la letra, pero son muy, Ambiguas. muy poéticos, muy, por ejemplo, a ver, otra de las profecías que él cuenta aquí, así rápidamente, el destino de San Petersburgo. Pues obviamente al caer la monarquía o gran parte de la monarquía, pues ¿qué va a pasar? Pues que la ciudad va a quedar. Vacía. ¿Qué va a pasar acá? Ya ¿Sí? está. Entonces, una de las profecías fue precisamente el destino de San Petersburgo. Abro comillas, sobre San Petersburgo caerán las tinieblas cuando su nombre sea cambiado. El imperio habrá terminado y cuando su nombre sea otra vez cambiado, sobre Europa entera estará a punto de desencadenarse la ira de Dios. En efecto, San Petersburgo cambió su nombre 2 veces. La primera fue Petrogrado y la segunda fue Leningrado y allí se libró una de las batallas más eh, cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Batalla de Leningrado. Ujú. Y bueno, sé que fue un capítulo bastante raro, pero es que también es un personaje bastante... De Curioso. hecho, sobre él, o sea, yo me vi como 3 documentales de él, los vamos a dejar abajito en la descripción, donde hay un documental que literal dice que la gran mayoría de cosas históricas que nosotros conocemos de él no es cierto, porque no está comprobado ni siquiera dónde nació él. Hay como para complementar un poquito, a los que nos gustan los cómics, en Hellboy aparece Rasputin, Hellboy la primera, es el calvo que aparece, que es una de las cosas más raras que hace el cine, y es porque carajos me muestras a Rasputin calvo cuando Rasputin tenía el pelo largo. En el Barbún. Barba, en el 97 sale una película, creo que fue de DreamWorks, que se llama La Última Princesa o algo así, donde supuestamente una de las descendientes de Roma no había quedado viva y el enemigo era Rasputín. Y creo que HBO también hizo una miniserie de Rasputín, pero no sé qué tan cercana o qué Está tan pegada a la fiel. historia. Exacto, pero sí sé eso. Y bueno, para terminar, lo que yo te decía con respecto al enorme tamaño del Ah, sí. centro viril de Rasputin, yo tengo entendido lo siguiente. Rasputin muere en 1912. Encuentran, supuestamente, el cadáver de Rasputin sin el pito. ¿Y ok? Ah, ok. El pito le encuentran supuestamente en París en 1920. Esa no la sabía. Entonces, entonces, la hija de Rasputín empieza a decir como, parce, devuélvame el pito de mi papá. Entonces, tengo a mi papá enterrado sin el pito. Ese pito pasó por media Europa. Pucha, ya va en Francia. Vamos por allá, ya. Supuestamente está en Francia, ¿cierto? No se sabe realmente si a Marie le entregan o no le entregan el pito de Rasputín. ¿Qué es lo que sí está documentado? Que en el año 94, un man que se llama Michael Agustino, en California, Estados Unidos, llega y saca un tarro y dice, parce, este es el pito de Rasputín. ¿Ese es el pito de Rasputín? Sí, ese es el pito de Rasputín. Yo mismo se lo compré a la misma Marie Rasputín, que era la hija de Rasputín, y se lo compré cuando le compré un lote médico que ella tenía, y ahí estaba guardado este pito. ¿Mm? Ok, esa no la sabía. Exacto. Entonces de ahí el Museo de San Petersburgo, el Museo Erótico de San Petersburgo, le compra el pito El este man libro. para exhibirlo en un museo. Muchas personas van a revisar eso y lo miran y dicen, Nea, eso no es un pito, eso es un pepino de mar. Muchos especialistas en biología marina han dicho, eso es un pepino de mar, eso no es un pito.
¿Por qué? Porque es que mide 25 centímetros y tiene un grosor como de 8 o 9 centímetros. O sea, era una cosa... Ok, mata caballos. Ahora, ¿dónde está la discrepancia? En el hecho de que los expertos dicen que eso es un pepino de mar, pero la gente del museo dice que eso es un pito, y como ellos dicen que es un pito, no han dejado a nadie investigar si Estudiar. efectivamente es o no es un pito. Pero si tú ves la forma, Ven, ven, ya me dio curiosidad de mirar. y sobre el final Vamos también a le vamos a dejar una foto del pito de Rasputín, alguna frase que nunca en la vida pensé que iba a decir. ver. Ok. Oye, ¿sí será? Uh-huh. No, digo yo, ¿sí será el pene de... el pito de Rasputín? Es que esa vaina se ve gigantesca. Linis, me encantó. Me voy súper contento con este capítulo. Bueno, nunca pensé que íbamos a terminar un capítulo de historia histérica hablando de el Pito de miembro Rasputín. viril de un personaje histórico. Pero bueno, eso es la historia y eso es lo bonito de la historia también. Total. Muchas gracias, Linis, por el episodio. Me encantó, lo disfruté mucho. Todas las personas que llegaron hasta acá también, muchas gracias por escucharnos. Recuerden compartir este episodio, suscribirse al canal, darle me gusta. Estamos en absolutamente todas las plataformas de podcast: Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Y recuerden, lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.